Los desafíos cotidianos pueden parecer como tormentas que no cesan, enfermedades que debilitan el cuerpo, problemas financieros que aprietan el bolsillo y conflictos en las relaciones que agotan el espíritu. Todo esto puede acumularse hasta crear una montaña de estrés difícil de escalar. Es normal sentir que el mundo se desploma sobre uno mismo, pero, ¡hey! No olvidemos que cada batalla tiene un propósito. A veces, enfrentarse a estas situaciones es el primer paso para descubrir una fuerza interior que ni sabíamos que existía. La ansiedad y el miedo suelen aparecer en esos momentos. Un diagnóstico inesperado, una deuda que no deja dormir o una discusión con alguien querido pueden sembrar incertidumbre. Sin embargo, es importante recordar que la ansiedad es una respuesta natural. No significa que uno esté fallando, significa que el cuerpo está en alerta. En lugar de luchar contra estos sentimientos, ¿por qué no aprender a gestionarlos? Identificar las causas y encontrar pequeños momentos de calma puede ser un buen inicio. Por ejemplo, tomarse 5 minutos para respirar profundamente puede parecer insignificante, pero hace maravillas. Visualízate como un marinero en una tormenta. No puedes controlar el mar, pero sí ajustar las velas. Esas pausas permiten reajustar las velas de la mente y recuperar el control. Otro consejo práctico es llevar un diario donde se escriban los pensamientos más estresantes y las posibles soluciones. A veces, poner las ideas en papel aclara el panorama. Además, es fundamental hablar con alguien de confianza. Conversar con un amigo, un mentor o incluso un profesional puede ofrecer perspectivas que no se habían considerado. La comunidad tiene un poder increíble para levantar el ánimo y compartir la carga. No estás solo en esta lucha, y reconocer eso es un gran alivio. El estrés compartido es un estrés disminuido, pero aquí viene lo más interesante. Detrás de cada desafío hay una oportunidad de crecimiento. ¿Y si cada problema fuera una invitación a confiar en algo más grande que uno mismo? Ahí es donde entra el siguiente punto: aprender a confiar en Dios. Porque al final, dejar las preocupaciones en sus manos puede ser el mejor antídoto contra el estrés. La confianza en Dios es como entregarle el timón de nuestra vida al capitán más experimentado. Según Filipenses 4, 6, 7, no hay razón para angustiarse si llevamos nuestras preocupaciones a Él. ¿Por qué preocuparnos si podemos orar? Es un cambio de mentalidad, soltar el control y aceptar que Dios maneja el barco con una visión más amplia. Él ve lo que nosotros no podemos, y confiar en su dirección trae una paz que sobrepasa todo entendimiento. Imagina un capitán en medio de una tormenta feroz. Mientras la tripulación entra en pánico, él se mantiene firme porque confía en su experiencia y en las herramientas de navegación. Así es nuestra relación con Dios. Cuando vienen los vientos del problema y las olas del miedo, nuestra fe en su guía nos permite permanecer en calma. No significa que la tormenta desaparezca, sino que podemos atravesarla con seguridad. Esta confianza no es ciega, sino basada en las promesas y el carácter de Dios. Él ha demostrado una y otra vez que es digno de confianza. Si cuidó de los israelitas en el desierto y dio fuerzas a David frente a Goliat, ¿por qué no lo haría con nosotros? Su historial es impecable. En momentos de duda, recordar estas historias fortalece nuestra fe. La Biblia está llena de ejemplos donde confiar en Dios cambió el curso de vidas enteras. Además, la confianza se fortalece con la práctica. Cada vez que eliges confiar en lugar de preocuparte, estás entrenando tu espíritu. ¿Tienes una deuda que parece imposible de pagar?
una enfermedad que roba el sueño. Intenta orar y entregarle esos problemas a Dios. Dile: Señor, esto es más grande que yo, pero no más grande que tú. Sentirás un peso salir de tus hombros porque ya no estás solo en la batalla. Y aquí viene la clave. Cuando aprendemos a confiar en Dios, empezamos a ver milagros donde antes solo había caos. Porque confiar no es resignarse, es esperar con esperanza activa. Y hablando de esperar con esperanza, veamos cómo los héroes de la Biblia confiaron en Dios y transformaron sus vidas por completo. La Biblia está repleta de historias que nos muestran cómo confiar en Dios puede transformar lo imposible en posible. Moisés es un ejemplo clásico. Imagina estar frente al Mar Rojo, con el ejército egipcio acercándose rápidamente. Para cualquier otra persona, ese habría sido el final. Pero Moisés no se dejó consumir por el miedo. En cambio, confió en Dios y levantó su vara. El resultado: las aguas se abrieron y los israelitas cruzaron en seco. Éxodo 14, 21, 22. Esa es la recompensa de la confianza. Dios siempre tiene un plan, incluso cuando nosotros no lo vemos. Otro gran ejemplo es David enfrentando a Goliat, un joven pastor sin experiencia militar, frente a un gigante temible y armado hasta los dientes. Humanamente era una batalla perdida. Pero David no confiaba en su fuerza ni en sus habilidades. Confiaba en el Señor de los ejércitos. Con una simple honda y una piedra derribó al gigante. 1 Samuel 17, 45, 50. Este relato nos recuerda que no importa el tamaño del problema, lo que importa es el tamaño de nuestra fe en Dios. Pero no todos son victorias inmediatas. Piensa en José, vendido como esclavo por sus propios hermanos y encarcelado injustamente. Pasaron años antes de que viera la mano de Dios transformando su dolor en propósito. Al final, José se convirtió en el segundo al mando en Egipto y salvó a su familia del hambre. Génesis 50:20. Su historia nos enseña que la confianza en Dios no siempre trae resultados instantáneos, pero sí trae resultados perfectos. Estos ejemplos no son solo historias antiguas, tienen relevancia hoy en día. Si Moisés, David o José enfrentaran los problemas modernos, ¿cómo reaccionarían? Seguro que orarían primero y actuarían después. Si estás enfrentando un desafío, ¿por qué no imitar su ejemplo? Consulta la palabra de Dios, pídele dirección y actúa con fe. Esa combinación es imbatible. Confiar en Dios, como ellos lo hicieron, no solo cambia las circunstancias, sino que también transforma a la persona. Es un recordatorio constante de que, aunque los problemas sean inevitables, nunca estamos solos. Ahora, ¿cómo podemos fortalecer esa fe que nos permite confiar incluso en los momentos más oscuros? La fe es mucho más que simplemente creer que Dios existe. Es confiar plenamente en su carácter y en sus promesas, incluso cuando todo parece ir en contra. Fortalecer nuestra fe es como ejercitar un músculo. Requiere práctica constante. La lectura diaria de la Biblia es una herramienta fundamental para esto. Las Escrituras son una fuente inagotable de promesas y relatos de personas que enfrentaron desafíos con fe. Cada historia leída refuerza nuestra confianza, como si Dios mismo nos susurrara: si lo hice antes, lo haré de nuevo. La oración es otro pilar esencial para fortalecer la fe. No se trata de recitar palabras sin sentido, sino de abrir el corazón y dialogar con Dios. Al orar, le expresamos nuestras preocupaciones y necesidades, pero también le damos espacio para responder. Un buen hábito es empezar cada día con una oración sencilla. Señor, guía mis pasos hoy.
Esta práctica nos recuerda constantemente que no estamos solos y que Dios camina con nosotros. La fe también se fortalece cuando enfrentamos pruebas y decidimos confiar en Dios a pesar de las circunstancias. Es fácil tener fe cuando todo va bien, pero el verdadero desafío es mantenerla en medio de las tormentas. Por ejemplo, si enfrentas una crisis financiera, en lugar de entrar en pánico, puedes decidir orar y buscar soluciones con calma. Cada pequeña victoria en esos momentos refuerza tu confianza en Dios y en sus planes para ti. Además, rodearse de personas de fe es clave. La comunidad cristiana ofrece apoyo y motivación. Conversar con amigos que comparten tu fe, escuchar testimonios de otros creyentes y participar en estudios bíblicos son maneras efectivas de mantener tu fe en alto. Es como un fuego. Cuando varias brasas están juntas, se mantienen encendidas, pero una brasa aislada pronto se apaga. Al final del día, fortalecer nuestra fe es una inversión que nunca falla. Una fe sólida nos da estabilidad, dirección y paz. Y cuando aprendemos a confiar en Dios plenamente, descubrimos algo más. La gratitud se convierte en una actitud natural. Porque ¿cómo no dar gracias cuando sabemos que Dios está al control? La gratitud no es solo decir gracias, es una manera de vivir que transforma la percepción de todo lo que nos rodea. La Biblia nos lo deja claro en 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Sí, en todo, incluso en momentos difíciles. Adoptar una actitud de gratitud no significa ignorar los problemas, sino enfocarse en lo bueno que aún existe. Porque aunque haya tormentas, siempre hay algo por lo que dar gracias, y eso cambia la perspectiva. Tomemos un ejemplo práctico. Imagina perder un empleo. Es una situación difícil, pero en lugar de hundirse en el desánimo, uno podría agradecer por tener salud, por tener una familia que apoya o por las nuevas oportunidades que podrían surgir. Esta actitud no solo aligera el corazón, sino que también abre la mente a soluciones creativas. La gratitud es como una linterna en la oscuridad. Ayuda a ver las bendiciones que de otro modo pasarían desapercibidas. La gratitud también mejora las relaciones. Agradecer a las personas que nos rodean fortalece los lazos y crea un ambiente de armonía. Un simple gracias por el apoyo de un amigo o el esfuerzo de un colega puede hacer una gran diferencia. Además, expresar gratitud hacia Dios en nuestras oraciones nos recuerda que no dependemos solo de nosotros mismos. Es reconocer que cada día es un regalo y que cada pequeño detalle cuenta. ¿Sabías que la gratitud tiene beneficios físicos y mentales? Estudios han demostrado que las personas agradecidas duermen mejor, manejan el estrés de manera más efectiva y son más felices. Una práctica sencilla es llevar un diario de gratitud. Cada noche, escribir 3 cosas por las que estás agradecido puede parecer algo pequeño, pero en poco tiempo cambia tu enfoque hacia la vida. Haz la prueba y verás cómo mejora tu ánimo. Al final, vivir con gratitud es vivir con los ojos abiertos a las bendiciones de cada día. Y cuando agradeces por lo que tienes, incluso en los momentos difíciles, empiezas a confiar más en Dios. Porque si Él ya te ha bendecido tantas veces, ¿por qué no seguiría haciéndolo? Hablando de confianza, ¿qué mejor manera de demostrarla que obedeciendo su voluntad? La obediencia a Dios es una prueba tangible de nuestra confianza en Él. Proverbios 3, 5, 6 lo dice con claridad. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Obedecer no siempre es fácil,
sobre todo cuando lo que Dios pide parece ir en contra de nuestra lógica o deseos. Pero cada acto de obediencia fortalece nuestra relación con Él y nos guía por el camino correcto, aunque no lo entendamos al principio. Miremos a Abraham, quien es un modelo supremo de obediencia y fe. Dios le pidió algo que parecía una locura: sacrificar a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Abraham no comprendía el porqué, pero confió en que Dios tenía un plan mayor. En el último momento, Dios proveyó un carnero para el sacrificio. Génesis 22, 1-14. Este acto de obediencia no solo mostró la fe de Abraham, sino que también reveló la fidelidad y provisión de Dios. La obediencia, entonces, es un acto de fe en acción. Cada vez que elegimos obedecer los principios de Dios, estamos diciendo: Señor, confío en que tú sabes lo que es mejor para mí. Por ejemplo, si Dios nos llama a perdonar a alguien que nos lastimó, obedecer puede ser difícil, pero esa obediencia libera el corazón de amargura y abre el camino a la sanación. La obediencia trae beneficios que van más allá de lo inmediato. Transforma nuestro carácter. También es importante recordar que obedecer a Dios no es una carga, sino una bendición. Sus mandamientos están diseñados para protegernos y guiarnos hacia una vida plena. Piensa en las leyes de tránsito. No están para limitarte, sino para garantizar que llegues seguro a tu destino. Así funcionan los principios divinos. Obedecerlos es confiar en que Dios sabe lo que necesitamos, incluso cuando nosotros no lo vemos con claridad. Finalmente, la obediencia a Dios nos prepara para recibir mayores bendiciones y responsabilidades. Si somos fieles en lo poco, Él nos confiará más. Lucas 16:10. La obediencia es la llave que abre puertas a nuevas oportunidades. Y no hay mejor manera de avanzar en el camino espiritual que con una comunidad de fe que nos apoye y nos inspire a seguir obedeciendo juntos. La vida espiritual nunca fue diseñada para ser una travesía en solitario. La comunidad de fe es un pilar fundamental para crecer y mantenerse firme en el camino de Dios. Hebreos 10:24-25 nos exhorta a no dejar de congregarnos y a animarnos unos a otros. En una comunidad encontramos apoyo en los momentos difíciles y celebración en las victorias. Es como un equipo de atletas. Cuando uno se cansa, los demás lo alientan a seguir adelante. Esa red de apoyo es invaluable para nuestra fe. Imagina atravesar una crisis de fe sin nadie con quien hablar. La soledad puede ser abrumadora, pero dentro de una comunidad de creyentes siempre hay alguien dispuesto a escuchar, a orar contigo y a ofrecerte una palabra de ánimo. Esa conexión fortalece el espíritu y disipa la desesperanza. Además, compartir experiencias de fe nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. Otros también han pasado por lo mismo y han vencido con la ayuda de Dios. Orar juntos es otro aspecto poderoso de la comunidad de fe. Jesús mismo dijo en Mateo 18:20, «Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Cuando un grupo de creyentes se une en oración, las cargas se alivian y el poder de Dios se manifiesta. Si enfrentas una situación complicada, ¿por qué no pedir a tu comunidad que ore contigo? Esa unión puede traer respuestas y milagros inesperados. La comunidad también es un espacio para aprender y crecer espiritualmente. Estudios bíblicos, grupos de oración y encuentros de alabanza son oportunidades para profundizar en la palabra y fortalecer la relación con Dios. Además, cada miembro aporta algo único. Unos enseñan, otros sirven y todos edifican. Es como un cuerpo.
donde cada parte cumple una función esencial para el bienestar del todo. 1 Corintios 12, 12, 14. Al final, una comunidad de fe es una fuente constante de ánimo y dirección. Nos ayuda a mantener el rumbo cuando las dudas o dificultades intentan desviarnos. Y en esos momentos de ansiedad o incertidumbre, contar con una comunidad que te respalda hace toda la diferencia. Porque, ¿qué mejor manera de enfrentar la ansiedad que apoyándonos mutuamente en la fe? La ansiedad es una emoción que todos hemos experimentado alguna vez. Esa sensación de inquietud que invade la mente y aprieta el pecho puede aparecer sin aviso. Sin embargo, aunque la ansiedad es común, no tiene por qué controlarnos. La Biblia nos ofrece una solución clara en Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Llevar nuestras preocupaciones a Dios es el primer paso para transformar la ansiedad en paz. Imagina que llevas una mochila llena de piedras. Cada preocupación es una piedra más que añades, y con el tiempo, la carga se vuelve insoportable. La oración es como quitar esas piedras y entregárselas a Dios. Él no solo está dispuesto a escuchar, sino que quiere aliviar esa carga. Cuando decimos, Señor, me preocupa esto, pero lo dejo en tus manos, comenzamos a experimentar una paz que va más allá de lo lógico. A veces, la ansiedad nos paraliza porque queremos tener el control de todo. Sin embargo, la fe nos enseña a soltar el control y confiar en el plan de Dios. Es como estar en una tormenta y decidir dejar que el mejor capitán maneje el timón. La próxima vez que te sientas ansioso, prueba detenerte, respirar profundo y decir, Dios, confío en ti. Este simple acto de fe puede calmar el corazón más inquieto. Llevar un diario de oración también puede ser una herramienta poderosa. Escribir tus preocupaciones y luego registrar cómo Dios responde con el tiempo te ayuda a ver su fidelidad en acción. Es un recordatorio constante de que Él escucha y actúa. Cuando vuelves a leer esas páginas, la ansiedad pierde su poder porque ves que no estás solo en la batalla. La ansiedad no desaparece de la noche a la mañana, pero la fe en Dios nos da una manera de manejarla. Cada vez que decidimos orar, en lugar de preocuparnos, estamos fortaleciendo nuestra relación con Él. Y esa relación nos llena de una paz que el mundo no puede ofrecer. Ahora bien, manejar la ansiedad también requiere paciencia, porque el tiempo de Dios no siempre coincide con el nuestro. La paciencia es una virtud difícil de cultivar, especialmente en un mundo donde todo se quiere al instante. Sin embargo, Dios tiene su propio cronograma y sus tiempos son perfectos. Isaías 55, 8, 9 nos lo recuerda. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Aunque a veces parezca que las respuestas tardan en llegar, debemos recordar que Dios ve el panorama completo. Nuestra visión es limitada, pero Él sabe exactamente cuándo y cómo actuar. Pensemos en Abraham, a quien Dios le prometió descendencia numerosa. Él tuvo que esperar años hasta que nació Isaac, el hijo de la promesa. Esa espera no fue fácil, pero cada día de paciencia fortaleció su fe y su carácter. La demora de Dios nunca es un rechazo, es una preparación. Lo que parece una espera interminable podría estar forjando en nosotros cualidades que necesitamos para el futuro. Otro ejemplo es José, quien pasó años como esclavo y prisionero antes de convertirse en el gobernador de Egipto. Durante esos años de prueba, podría haber perdido la esperanza, pero eligió confiar en el tiempo de Dios. Al final, no solo fue liberado, sino que fue puesto en una posición de poder
para salvar a su familia. Génesis 50:20. La paciencia lo llevó a un propósito más grande del que él imaginaba. La paciencia también nos ayuda a evitar decisiones impulsivas. Cuando esperamos en Dios, evitamos tomar caminos equivocados por desesperación. Por ejemplo, si enfrentas una decisión importante, en lugar de apresurarte, ora y espera en Dios. Esa pausa puede ser la diferencia entre un error y una bendición. La espera activa, llena de fe y oración, es más poderosa de lo que parece. Aceptar el tiempo de Dios no significa ser pasivos, sino confiar mientras seguimos avanzando. Al practicar la paciencia, desarrollamos una relación más profunda con Él. Y cuando comprendemos esto, la espera deja de ser una tortura para convertirse en una oportunidad de crecimiento. Pero, ¿cómo podemos mantener esa esperanza viva durante la espera? Ahí es donde entran estrategias prácticas para esperar con fe. Esperar en Dios no significa quedarse de brazos cruzados. Es una espera activa, llena de propósito y fe. Una estrategia poderosa es reconocer que cada periodo de espera tiene un propósito específico. Dios no nos hace esperar por capricho. Él está trabajando en nuestro carácter, preparándonos para lo que viene. Cuando entendemos esto, la espera se convierte en una oportunidad de crecimiento. Preguntémonos, ¿qué puedo aprender de esta situación? Cada desafío tiene una lección oculta. Otra estrategia es mantener una actitud de esperanza. La fe y el pesimismo no pueden coexistir. Si creemos que Dios está en control, debemos esperar lo mejor de Él. Esto no significa ignorar la realidad, sino elegir enfocarnos en lo positivo. Por ejemplo, en lugar de decir, nunca saldré de esta situación, di, Dios está trabajando en esto y algo bueno saldrá de aquí. Esa mentalidad transforma la espera en un tiempo de expectativa, no de desesperación. La paciencia activa también incluye establecer metas y acciones concretas. Si estás esperando una respuesta de Dios sobre un trabajo, sigue preparándote. Toma cursos, mejora tus habilidades, envía solicitudes. Actuar con fe demuestra que confías en que Dios abrirá la puerta correcta en el momento adecuado. La espera no es una pausa total, es una preparación constante. Otra herramienta útil es la alabanza. Agradecer y adorar a Dios durante la espera cambia el enfoque de la preocupación a la gratitud. La historia de Pablo y Silas en la cárcel, Hechos 16, 25, 26, es un ejemplo claro. Mientras alababan, las puertas de la prisión se abrieron. La alabanza puede romper cadenas de desesperanza y abrir caminos inesperados. Canta, ora y agradece, incluso cuando no veas respuestas inmediatas. Finalmente, rodéate de personas que te animen en la espera. La comunidad de fe puede recordarte que no estás solo y que otros también han esperado y visto la fidelidad de Dios. Juntos es más fácil mantener la esperanza viva. Y mientras esperamos, ¿qué mejor manera de fortalecer nuestra conexión con Dios que a través de la oración constante y sincera? La oración no es un monólogo donde solo presentamos nuestras peticiones. Es un diálogo continuo con Dios. Como en cualquier conversación, hablar y escuchar son partes esenciales. Cuando oramos, abrimos nuestro corazón, pero también debemos dar espacio para que Dios responda. Él puede hablar a través de su palabra, de personas o del susurro del Espíritu Santo. La clave es estar atentos y receptivos, porque muchas veces Dios ya está respondiendo, solo que no estamos escuchando. Piensa en una relación de amistad. No se fortalece si solo una persona habla. Lo mismo ocurre con Dios.
Hablarle de nuestras alegrías, miedos y dudas es importante, pero escuchar su guía es igualmente esencial. La lectura de la Biblia es una forma efectiva de escuchar a Dios. Cada pasaje puede contener una respuesta o una dirección específica para nuestra vida. Al leer, pregúntate, ¿qué me está diciendo Dios a través de estas palabras? Otra manera de escuchar a Dios es a través de la meditación en la oración. Después de orar, quédate en silencio unos minutos. Ese momento de quietud permite que el Espíritu Santo traiga claridad a tu mente. A veces, una idea, una frase o una sensación de paz pueden ser la respuesta que necesitas. Dios no siempre habla con un trueno. A menudo lo hace con un suave susurro. Primera Reyes 19:12. El diálogo con Dios también se fortalece con la constancia. No se trata de orar solo cuando hay problemas, sino de hacer de la oración un hábito diario. Comienza y termina tu día hablando con Él. Puedes decir algo tan simple como, Señor, guíame hoy, o gracias por este día. Esas pequeñas conversaciones mantienen viva la relación y te recuerdan que Dios está siempre cerca. Recuerda que la oración es una herramienta poderosa para conectar con Dios, pero también para transformar nuestra perspectiva. Nos ayuda a ver las cosas desde el punto de vista divino y a confiar en su plan. Y cuando surgen momentos de ansiedad, ¿qué mejor recurso que convertir esa preocupación en una oración sincera? Cuando la ansiedad golpea con fuerza, la oración se convierte en un refugio seguro. Filipenses 4, 6, 7 nos recuerda, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Esta no es una simple sugerencia, es una invitación a transformar nuestras preocupaciones en conversaciones con Dios. Cada vez que una ola de ansiedad te inunde, convierte esos pensamientos en una oración. Decir, Señor, esto me preocupa, pero lo dejo en tus manos, puede traer una paz que el mundo no entiende. La ansiedad suele multiplicarse en silencio. Guardar las preocupaciones para uno mismo solo las hace crecer. Hablar con Dios alivia esa carga emocional. Imagina que tu mente es como una olla a presión. La oración es la válvula que libera el vapor antes de que explote. Expresar lo que sientes a Dios sin filtros ni máscaras permite que su paz llene esos espacios de inquietud. Una práctica poderosa es llevar un diario de oración. Anotar tus preocupaciones y oraciones te ayuda a organizarlas y entregarlas conscientemente a Dios. Además, cuando vuelves a leer esas páginas y ves cómo Dios ha respondido, tu fe se fortalece. Cada respuesta es un recordatorio tangible de que no estás solo en esta lucha. Ese diario puede convertirse en un mapa de victorias espirituales sobre la ansiedad. Además, combinar la oración con versículos bíblicos puede fortalecer aún más tu espíritu. Cuando sientas que la ansiedad te gana, declara versículos como el Salmo 55:22. Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. Estas palabras no son solo frases bonitas, son promesas de Dios que puedes reclamar en cualquier momento. La Biblia es un arsenal espiritual contra el miedo y la preocupación. La ansiedad no siempre se va de inmediato, pero orar constantemente la debilita poco a poco. Cada oración es un acto de fe que reafirma tu confianza en Dios. Así que cuando sientas que el peso es demasiado, recuerda, Dios está a una oración de distancia. Y esa constancia en la oración no solo vence la ansiedad, sino que fortalece tu fe de maneras sorprendentes. La oración es más que una simple rutina, es una herramienta poderosa para fortalecer nuestra fe. Cuando oramos con constancia,
Nuestra relación con Dios se profundiza y nuestra confianza en Él crece. Un ejemplo inspirador es Daniel, quien oraba 3 veces al día sin importar las circunstancias. Daniel 6:10. Incluso cuando enfrentó el peligro de ser lanzado al foso de los leones, su fe no flaqueó porque sabía que Dios estaba con él. Esa disciplina de oración fortaleció su espíritu y lo preparó para los desafíos más grandes. La constancia en la oración es como regar una planta. Cada vez que oras, nutres tu fe, permitiéndole crecer y fortalecerse. A veces las respuestas no llegan de inmediato, pero la persistencia es clave. Jesús contó la parábola de la viuda persistente, Lucas 18:1-8, para enseñarnos que debemos orar siempre y no desanimarnos. La perseverancia en la oración demuestra que creemos en el poder y la fidelidad de Dios, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. En los momentos difíciles, la oración se convierte en un ancla. Piensa en alguien que enfrenta una enfermedad o una crisis financiera. Orar regularmente no solo trae consuelo, sino que también reafirma la fe en que Dios tiene el control. Es como remar en una tormenta. Aunque el mar esté agitado, cada oración te mantiene en movimiento hacia la orilla de la paz y la solución. Además, orar por otros fortalece nuestra fe de manera inesperada. Cuando intercedemos por las necesidades de familiares o amigos, nuestra perspectiva cambia. Nos damos cuenta de que Dios está obrando en muchas áreas, no solo en las nuestras. Ver cómo Él responde a las oraciones de otros aumenta nuestra confianza en que también responderá a las nuestras. La oración comunitaria refuerza esta verdad y nos recuerda que la fe no es un viaje solitario. Persistir en la oración, incluso cuando es difícil, construye una fe inquebrantable. Cada vez que decides orar en lugar de preocuparte, estás eligiendo confiar en Dios. Y esa fe, cultivada con oración constante, se convierte en una fortaleza que nada puede derribar. Pero ¿qué sucede cuando oramos junto a otros creyentes? Ahí es donde el poder de la oración comunitaria se manifiesta con aún más fuerza. La oración comunitaria es una fuente inagotable de fortaleza y unión espiritual. Jesús lo dejó claro en Mateo 18:20. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando los creyentes se unen en oración, algo poderoso ocurre. Las cargas se comparten, la fe se multiplica y la presencia de Dios se manifiesta de manera especial. No se trata solo de orar juntos, sino de crear un espacio donde el Espíritu Santo puede obrar con libertad. Imagina una fogata. Cada uno trae su pequeña llama, pero juntas forman un fuego más grande y luminoso. Así funciona la oración comunitaria. Cuando una persona se siente débil o sin esperanza, las oraciones de otros pueden avivar su fe. En esos momentos difíciles, escuchar a alguien orar por ti puede ser el recordatorio que necesitas de que Dios no te ha abandonado. La comunidad se convierte en un soporte que sostiene cuando las fuerzas flaquean. La iglesia primitiva entendía el poder de la oración en grupo. En Hechos 12, cuando Pedro estaba encarcelado, los creyentes oraron fervientemente por su liberación. Como resultado, un ángel lo liberó milagrosamente. Esa historia demuestra que cuando una comunidad ora con fe y unidad, las cadenas se rompen y las puertas se abren. No hay problema demasiado grande cuando el pueblo de Dios se une en oración. Además, la oración comunitaria crea un ambiente de rendición y humildad. Cuando oramos juntos, dejamos a un lado el orgullo y reconocemos que necesitamos a Dios y a los demás. Es un acto de vulnerabilidad y confianza mutua.
Al orar por las necesidades de otros, nuestra perspectiva se amplía y nuestra compasión crece. Aprendemos a ser más pacientes, generosos y comprensivos, fortaleciendo así los lazos de hermandad. Orar en grupo también fomenta la responsabilidad espiritual. Saber que otros oran por ti y que tú oras por ellos crea un sentido de compromiso y apoyo continuo. Es un círculo virtuoso donde la fe de uno fortalece la fe de todos. Y cuando la comunidad ora con gratitud, reconociendo las bendiciones recibidas, la atmósfera se llena de esperanza. Porque, después de todo, una oración agradecida puede abrir el corazón a milagros aún mayores. La oración y el agradecimiento van de la mano como dos partes esenciales de una misma conversación con Dios. No se trata solo de pedir, sino también de reconocer las bendiciones recibidas. Filipenses 4:6 nos dice: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Agradecer en nuestras oraciones nos ayuda a enfocarnos en lo que Dios ya ha hecho y refuerza nuestra fe en lo que aún está por venir. Es una forma de decir: Señor, confío en que seguirás obrando porque ya lo has hecho antes. Cuando incluimos gratitud en nuestras oraciones, algo cambia en nuestro corazón. Nos volvemos más conscientes de las bendiciones diarias que a menudo pasan desapercibidas. Por ejemplo, en lugar de pedir por un nuevo trabajo sin más, podemos agradecer por las oportunidades de aprendizaje que hemos tenido. Este cambio de perspectiva transforma la ansiedad en paz y la desesperación en esperanza. La gratitud es una llave que abre las puertas del contentamiento. La Biblia está llena de ejemplos de oraciones llenas de gratitud. David, en los Salmos, no solo pedía ayuda a Dios, sino que también lo alababa por su fidelidad y amor constante. Jesús mismo, antes de alimentar a los 5,000, dio gracias por los pocos panes y peces que tenía. Juan 6:11. Esa gratitud precedió al milagro. ¿Qué pasaría si comenzáramos nuestras oraciones agradeciendo por lo que ya tenemos, en lugar de enfocarnos en lo que falta? Incorporar el agradecimiento en la oración también nos ayuda a fortalecer nuestra relación con Dios. Nos recuerda que Él no es solo un dador de bendiciones, sino un Padre amoroso que se preocupa por cada detalle de nuestra vida. Al decir gracias, reconocemos su presencia y su obra constante en nosotros. Es como escribir una carta de amor diaria a Dios, llena de confianza y reconocimiento. Cuando oramos con gratitud, nuestra fe se expande y nuestro espíritu se llena de gozo. Nos volvemos menos enfocados en las preocupaciones y más enfocados en las promesas. Y al vivir una vida de oración agradecida, descubrimos que, sin importar las circunstancias, siempre hay razones para dar gracias. Esta conexión con Dios a través de la oración nos prepara para recibir aún más de su paz y propósito. La oración es mucho más que un ritual o una rutina. Es una conexión directa con el Creador del universo. Es el espacio donde nuestra fe se fortalece, nuestras preocupaciones se alivian y nuestro propósito se aclara. Orar no solo cambia las circunstancias, también nos cambia a nosotros. Nos transforma en personas más pacientes, agradecidas y confiadas en el plan de Dios. A través de cada conversación con Él, tejemos una relación más profunda y auténtica. Una vida de oración constante nos permite enfrentar los desafíos con una paz que no se encuentra en ningún otro lugar. Cuando aprendemos a dialogar con Dios, hablando y escuchando, descubrimos que no estamos solos en la batalla. Él siempre está dispuesto a guiarnos, consolarnos y fortalecernos.
Y cuando nuestras oraciones incluyen gratitud, se convierten en una poderosa declaración de fe y esperanza. Es reconocer que Dios ya está obrando, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La comunidad de fe también juega un papel crucial en nuestra vida de oración. Orar juntos multiplica nuestra fe y nos recuerda que formamos parte de algo más grande. Es en esos momentos de oración comunitaria donde experimentamos la presencia tangible de Dios y vemos cómo las cadenas se rompen y las puertas se abren. La oración compartida fortalece los lazos espirituales y nos anima a seguir adelante. Entonces, ¿qué esperas para empezar o fortalecer tu vida de oración? Dios está listo para escucharte y hablarte. Cada oración es una semilla plantada en el terreno de la fe, así que ora con confianza, ora con gratitud y ora con persistencia. Verás cómo tu vida se transforma y cómo la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda tu corazón y tu mente. ¿Estás dispuesto a llevar tu relación con Dios al siguiente nivel a través de la oración? Si este mensaje te inspiró, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir profundizando en tu fe. Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios. Juntos construimos una comunidad más fuerte y cercana a Dios.